esófago, estómago, y ahorita vamos a continuar con la parte del intestino, ¿no? Comenzando con el intestino delgado. Anatómicamente, el intestino delgado se divide, o mejor dicho, comienza desde el ángulo epígoro, el ángulo duodenal. Hemos dicho que este ángulo, llamado también el Treitz, es importante para la división de toda la parte del tubo digestivo alto y bajo. Se divide en yeyuno indio, y la función sería digerir, digestión y absorción de los alimentos. Estos alimentos procesados se van pasando por una especie de fase, ¿no? O sea, desde el bolo alimenticio, el quimo gástrico, el quimo intestinal. En esta parte, por ejemplo, el quimo gástrico es cuando este bolo alimenticio se mezcla con el ácido clorhídrico, con las enzimas pancreáticas y biliares, y ahí se van absorbiendo, ¿no? Sustancias, proteínas, lípidos. Y bueno, toda esta absorción viene como una acción de las enzimas que están por arriba de las microvellosidades, en esta chapa estriada. A veces hay condiciones en donde pueden fallar, ¿no? Estas microvellosidades, o aplanarse, atrofiarse. Por ejemplo, de repente algún parásito que se vaya y se eche justamente sobre la chapa estriada, ocasionando una mala absorción. Entonces, a veces uno de los más comunes van a escuchar la Yardia. Entonces, este año van a avanzar parásitos. La Yardia lami es un parásito que va y se apoya sobre las microvellosidades y causa mala absorción. Entonces, ahí la persona tiene una especie de diarrea, digamos una falsa diarrea, en donde se elimina lípidos, restos de alimentos sin digerir, no sé, pareció como botar una fricación. Así. Estas microvellosidades ya aumentan el área de superficie, ¿no? Y aquí dicen que este punto no aumentan. Todo lo que aumenta el área de absorción serían los pliegues circulares también, que también tienen un nombre en especial. Las válvulas, no me termino de acordar si era de Kerning, pero ahorita vamos a ver las válvulas circulares del intestino. Las vellosidades, que serían estas formas, estos repliegues, estas evaginaciones de la mucosa que aumentan la superficie, y las microvellosidades. Ahí están las válvulas, a ver cómo aquí no dice, ¿no? Las válvulas coniventes también le dicen. Entonces, estas otras características de la mucosa del intestino delgado, la vellosidad es una característica clave, ¿no? O sea, incluso parece como los tentáculos de un pulpo, ¿no? Cuando uno ve una mucosa intestinal, no hay cómo fallar, ¿no? Ves estas vellosidades, característicamente tienen un vaso quilífero central, que es un vaso linfático, y este vaso linfático absorbe las grasas, ¿no? Absorbe las grasas, y está justo en la lámina propia, ¿no? Ahorita vamos a ver una lámina de intestino delgado para verlo mejor. Tiene glándulas intestinales. Las glándulas intestinales están en el fondo justamente entre una vellosidad y la otra vellosidad, crean como una especie de saco, ¿no? De fondo de saco. Ese fondo de saco es bastante angosto y conocido como las criptas de Lieberkühn. Eso es también característico del intestino delgado. Y al fondo de estas criptas de Lieberkühn existen las glándulas intestinales. Esta lámina propia, que vendría a ser tejido conectivo lácteo siempre, contiene tejido linfático asociado al intestino, y en su conjunto, como está en todo el intestino, se conoce como placas de Taylor. Realmente se lo ven muy bien en el apéndice, pero aparece todo el intestino. Luego, bueno, está la muscular de la mucosa, que vendría a ser también característica de toda la parte intestinal, que es 2 o 3 láminas de músculo liso que están justo debajo de la lámina propia antes de entrar a la submucosa. Eso también permite compartimentalizar un poco, ¿no? Lo que es mucosa de la submucosa. Aquí es como una
un esquema de lo que son las vellosidades. Entonces, entre vellosidad y vellosidad existe este espacio angosto. Esta es la cripta de Liverpool y al final están las glándulas intestinales. Ahí la podemos ver en lámina histológica. Esto sería una vellosidad intestinal. En blanco vemos la lámina propia, que es el tejido conectivo laxo, y el vaso quilífero, ¿no? Que está siempre en el centro. Esto podría ser también pregunta de examen. Una lámina importante que dice todas las células que son parte de la mucosa del intestino delgado. Entonces, se pregunta, como principal protagonista formando el epitelio del intestino delgado está el enterocito, y ese enterocito es la célula cilíndrica con microvellosidades que tienen función absortiva. Luego tenemos células caliciformes productoras de moco, que van a hacer eso, producir moco, atrapar las sustancias raras por ahí y ayudar a formar la materia fecal. Algo interesante es que estas células caliciformes, conforme se va avanzando en el tubo digestivo, van siendo más comunes y ya cuando se llega al grueso, prácticamente es llenito de células caliciformes. Luego tenemos las células de Paneth, que tienen la función de formar lisocimas como una enzima de la inmunidad innata, así que tienen esta función inmune, ¿no? Las células de Paneth. Las células enteroendocrinas, que van a formar hormonas, estas hormonas como hemos visto ayer, ¿no? Todo esto tiene función de aumentar el peristaltismo, de funciones de saciedad, ¿no? Esas cosas. Todo esto de PIP, de grelina, ¿no? CCK, todo eso van a secretar las enteroendocrinas. Y las células M, ¿no? Las células M tienen micropliegues y también se dice que tienen una función algo así como inmune también, porque son como enterocitos modificados con funciones inmunes. Aquí se comenta cada una de ellas, ¿no? Entonces el enterocito, célula cilíndrica, característicamente tiene la chapa estriada con microvellosidades y muchas enzimas en la superficie de estas microvellosidades que van a ayudar a la absorción. Dos de ellas que siempre se comentan están asociadas a muchas enfermedades sería por ejemplo la resistencia, mejor dicho la intolerancia a la lactosa, ¿no? Que es por medio de la lactasa, que es una enzima que está justo ahí, y hay personas que tienen, puede ser deficiencia o mal funcionamiento de esta enzima, no pueden degradar la lactosa, que es el azúcar de la leche, y tienen problemas intestinales cuando no comen lácteos. Otra enzima importante vendría a ser, bueno, la enzima no, sino que más bien es como un ataque autoinmune a la mucosa del enterocito cuando se comen proteínas, por ejemplo la gliadina que está en el trigo, otras enzimas que están formando parte del grano entero, lo integral, y que van a dar una enfermedad que sí se conoce, ¿no? En conjunto con la enfermedad celíaca, el celiaquismo, que es la intolerancia al gluten, también es bastante común, está siendo cada vez más común. Pues todo eso son enzimas que están en la superficie intestinal, ¿no? Otra de las funciones, aparte de la digestión, sería la secreción de agua, de electrolitos y mantener este equilibrio intestinal. Entonces, cuando la mucosa se interrumpe, cuando hay una bacteria que comienza a romper la mucosa, digamos, resulta en diarrea. Células caliciformes producen moco, aumentan desde el duodeno, ilion y van aumentando. Estos gránulos contienen mucinógeno, que una vez secretados se transforma en mucina, y esta mucina el moco. Una célula de Paneth produce lisocimas, pero además también produce varias sustancias de la inmunidad innata, la lactoferrina, defensinas. Ellas necesitan mucho zinc, entonces se dice, por ejemplo, cuando una persona tiene diarrea, es buena idea, digamos, suplementar con zinc por lo menos 2 semanas, ¿no? Luego de haberle pasado la diarrea y seguir suplementando con zinc. Entonces eso también está cada vez más frecuente.
aparte de esto, tiene la función de fagocitar bacterias y regular la flora intestinal. Entonces, la célula de Panetta es una célula bien importante para la inmunidad y siempre se pregunta, no está en el intestino delgado solamente. Hay una relación también, no sé, para comentar, ¿no? Una relación muy estrecha entre las células Panetta y la flora bacteriana, ¿no? que la persona misma desarrolla, y eso tiene que ver con la clase de alimentación que tiene, con la actividad física. Incluso se dice que esta flora bacteriana ya puede regular incluso hasta cómo la persona se siente a niveles emocionales, ¿no? Es muy importante esta flora para la persona, para mantener la salud. Bueno, otras células endocrinas van a secretar todas estas hormonas que incluso vale la pena en el ROS repasar en el cuadrito, y de repente se mencionan más enzimas de las que podamos mencionar ahorita, pero las principales vendrían a ser la motilina, la CCK, secretina, HIT, PP, que es el péptido pancreático, otras hormonas como el péptido intestinal vasoactivo, convecina, encefalina, que van a regular el movimiento, la respuesta al alimento, la secreción de bilis, por ejemplo, por parte de la glándula, que es cuando uno ingiere mucha grasa, ¿no? Se secreta para que la vesícula biliar secrete bilis y pueda absorber esa grasa, y las vitaminas. Vecinas, otra célula, célula M, conductora de microorganismos, tiene que ver con la placa de Peyer, y tiene estos repliegues, estos micropliegues que producen, digamos que consiguen hacer endocitosis, tienen también que ver con una función de cierta forma. Luego tenemos, células, dice, intermedias con capacidad absortiva, ¿okay? El GALT, ¿lo ves? Que dijimos que es no solamente tejido difuso, sino también considerado tejido linfático primario, ¿no? Tiene que ver con la capacitación de los linfocitos B. Dice aquí trabaja junto con los plasmocitos, ¿no? Los plasmoblastos, que son los linfocitos B, para producir las interleucinas, inmunoglobulinas IgA, IgM, IgE. Entonces eso como que en realidad es intestino delgado. Ahora pasando ya a partes más específicas, comenzando con, terminando de comentar la mucosa, pasando a la submucosa, hemos dicho que dentro del tubo digestivo hay dos tejidos, digamos, los dos órganos, que tienen en su submucosa glándulas mucosas importantes, ¿no? A saberse, uno es el esófago, visto, tiene glándulas mucosas en la submucosa, y otra, quizá más importante en términos de pregunta, que es el duodeno, porque en el duodeno hay glándulas mucosas en la submucosa con nombre y apellido. Tienen el nombre de glándulas de Brugger. Y esto siempre se pregunta, ¿dónde se encuentran las glándulas de Brugger? O directamente cómo se llaman las glándulas mucosas de la submucosa del duodeno, ¿no? Son glándulas musculares, ramificadas, secretan moco. Bueno, este moco contiene glucoproteínas neutras y alcalinas, y van a mantener un pH alcalino dentro del duodeno. Muy importante este pH alcalino para la activación de otras enzimas y hormonas, y a veces esto se puede alterar por la hipersecreción de ácido clorhídrico, y ahí da problema, ¿no? Porque se deja de secretar el moco, se deja de activar las enzimas, y la absorción pobre va a llevar a esto. De todas formas, esto sí se puede anotar, ¿no? Las glándulas de Brugger en la submucosa del duodeno. El duodeno tiene esta forma, las vellosidades intestinales no son tan pulposas en el sentido de que parecen pulpo, ¿no? Sino que son un poquito más discretas, más rectas, y esto es característica del duodeno, ¿no? Las glándulas de la submucosa.
Entonces aquí, por ejemplo, ¿qué se puede ver? Las vellosidades, que son de alguna forma puntiformes, tiene lámina propia, glándulas, mucosas, glándulas de la submucosa, y fíjense que separando la mucosa de la submucosa está la muscularis mucosae, que es la muscular de la mucosa que hemos visto. Aquí se puede ver como esta banda rosada de 2 o 3 capas de músculo liso. Luego tenemos la muscular externa, como todo lo que hemos dicho hasta ahorita, no cambia nada, ¿no? La muscular externa, otra vez reiterando, que tiene 2 capas, una capa externa longitudinal, una capa interna circular concéntrica, y entre medio de las dos está el plexo mesentérico de Auerbach. Este plexo controla tiene que ver más con el desplazamiento, ¿no? El movimiento peristáltico, porque el movimiento de mezcla con ese que está estresando hasta ahorita es a través del plexo submucoso del maíz. Esto de segmentación, de mezcla, es más que todo el submucoso, pero lo que hace la Auerbach es el movimiento peristáltico de desplazamiento. Y la última capa, o sea, tenemos dos cosas, una cosa muscular externa y la última capa es serosa. En la serosa siempre mesotelio más tejido conectivo laxo subyacente formando la serosa. Esta serosa se continúa, dice, con el mesenterio, que es este tejido fibroso que va a conectar, ¿no?, los intestinos a la pared intestinal, va a fijar los órganos, todo y se atraviesan vasos de gran calibre, nervios. Entonces, en realidad, la parte que es sensible es el peritoneo en sí, ¿no? O sea, el intestino tiene fibras, terminaciones libres, digamos, que pueden llevar dolor, pero el dolor es muy poco, digamos, tiene una discriminación muy pobre, ¿no? Cuando, por ejemplo, tenemos retortijones intestinales porque algo nos está cayendo malito, tenemos un dolor en todo el intestino, en todo el estómago, ¿no? Pero ya cuando algo altera el peritoneo, ahí sí tiene un dolor punzante y fácilmente localizable. Por ejemplo, una apendicitis es de lo más clásico, ¿no? Cuando comienza un proceso, por ejemplo, ¿no?, para dar el ejemplo de apendicitis dentro del intestino, al principio es un dolor así muy vago, ¿no? Un dolor sordo, un dolor que viene de todo el estómago. Ahí está difícil, ¿no? Generalmente uno le da calmante, va a la casa, todo, y después de las pocas horas, 8, 16 horas, menos de 24, por cierto, ahí ya comienza a doler en la fosa ilíaca derecha y ahí está muy fácil el diagnóstico, porque ya comienza a molestar la serosa. Entonces, este peritoneo parietal es el que tiene la sensibilidad suficiente como para discriminar el dolor. ¿Okay? Hemos dicho también que dentro de estas glándulas, ¿no?, generalmente en la base, específicamente en el istmo, en el cuello, existen muchas células madre, ¿no? También podemos anotar. Okay. A veces se pregunta el tiempo de recambio de la célula, ¿no? Que para el estómago era alrededor de 150, 200 días, ¿no?, de renovación. Para el intestino es más rápido, de 5 a 6 días, y se va renovando la célula, ¿no? Entonces, esto sí se puede anotar también. O sea, la exfoliación, el recambio celular va ocurriendo cada 5 o 6 días. Las células heterodógenas, dice, y las células de panel, cada 4 semanas. Intestino grueso, intestino delgado sería eso. Pasando al intestino grueso, el intestino grueso lo divide, ¿no? Desde la válvula ileocecal para arriba tenemos el ciego siempre con su apéndice asociado. El apéndice se lo suele llamar, ¿no?, tiene otras características. Luego tenemos el seno descendente, traverso, descendente y sigmoide, que viene a ser el mismo, casi la misma histología, y ya entrando, ¿no?, al recto, finalmente al ano. No tenemos lámina de recto ni de ano, así que eso no lo pueden descartar, digamos, de lámina, pero sí tenemos de ciego, ¿no?, de intestino grueso. Ok, entonces el intestino grueso tiene las 4 capas, lo mismo. En la mucosa no varía nada.
Ahora, dice aquí, anatómicamente sabemos que el intestino grueso tiene algunas diferencias, ¿no? Por ejemplo, las austras, tiene las tenias, los apéndices epiploicos. Histológicamente vendrían a ser la muscular externa, longitudinal, un poco más engrosada, la que va a formar la tenia. Entonces aquí dice las tenias del colon formadas por esta muscular externa, un poco más engrosada, que aparece en todo el trayecto, menos el resto del conducto anal y apéndice. También hay austras, que viene a ser la parte de la muscular externa, pero la lámina concéntrica circular, esa es la que está un poquito más tonificada cada cierta distancia, y van a dar las austras. Todos estos sacos, ¿no? Característicos del colon, y los apéndices epiploicos, ¿no? Estas grasitas que van apareciendo. Vale notar también que la superficie de la mucosa del colon no tiene tanto estos patrones de vellosidad, sino que es un poco más lisa, ¿no? Esa es la diferencia clave, digamos, cuando uno ve lámina de colon versus lámina de intestino delgado, que no tiene vellosidades. O sea, uno espera encontrar en el intestino delgado estas vellosidades bien marcadas. El colon es más recto. Siguen teniendo criptas de colon, ¿no? Sí, como dijimos ahorita, sigue teniendo criptas de Lieberkühn, pero estas criptas de Lieberkühn son mucho menos marcadas. La función del intestino grueso viene a ser más que todo la reabsorción de agua y electrolitos, o sea, esa es su función, ¿no? Mientras más tiempo permanece, por ejemplo, una materia fecal, más agua se absorbe. Por eso es que el ritmo evacuatorio tiene que siempre estar controlado, porque si la persona, por ejemplo, no tiene dificultad en ir al baño, día que pasa, día que se va absorbiendo agua y se va haciendo más difícil. El colon paso a paso absorbiendo agua. Otras funciones, la eliminación de alimentos no digeridos, por los desechos por parte de fecal. No tiene células de Panel, eso se usa mucho en exámenes, la típica es células, las siguientes células no se presentan en el colon, no está presente en el intestino delgado, o son todas células del intestino grueso, menos una, ¿no? Esta es la menos una, células de Panel. Ahí está una fotito del colon, como podemos ver, estas vellosidades más rectas, y las criptas de Lieberkühn aparecen aquí, ¿no? Entre más espacios en blanco, ¿no? Que son las células caliciformes, a lo largo de las mucosas está llenito de células caliciformes, que va a ayudar a su función, ¿no? de formar la materia. Dentro de la lámina propia, vendría a ser toda esta parte de acá, la lámina propia, presenta, dice, una meseta colágena de electrolitos que van a regular el transporte del agua y los electrolitos, tienen que estar bien unidos. Tiene GALs, unos linfáticos grandes, macrófago. Ahora, lo que no tiene, por la función que cumple, o sea, que no tiene que absorber grasa ni nada por esto, es que no carece de vasos linfáticos, ¿no? Ya no tiene esos vasos que tienen el intestino delgado. La muscular externa es la misma, salvo estas cositas, ¿no? Las austras, las tenias, que son diferentes, ¿no? Siempre aquí las contracciones ayudan a la segmentación y a la peristasia. Dice, donde el intestino grueso está en contacto directo con las otras estructuras, hay mucha superficie unida por apéndice, pero el resto es serosa. Aquí, para no confundirse, no tenemos cielo, no tenemos colon, y el apéndice se estudia aparte. El apéndice, en sus submucosas, tiene las placas de Peyer bien marcadas, aquí las podemos ver. Este sería el apéndice con sus 4 capas, mucosa, muscular externa y serosa, y en la submucosa podemos ver los nódulos linfáticos que están libres aquí.
esto casi no se ve mucho, creo que no se pregunta tampoco, que es el último segmento, es el recto y el conducto anal. Pero bueno, vamos a repasar un poquito. Presenta pliegues transversos, glándulas intestinales, estas columnas, ya en el conducto anal tiene el nombre de válvulas o columnas de Morgani. Y hay diferentes tipos de epitelio mientras se va acercando al ano. Hay una transición desde un epitelio cilíndrico simple a un epitelio ya estratificado mixto y finalmente un epitelio llamado pavimentoso, ¿no? Que es el epitelio plano estratificado ya casi en el ano, 2 centímetros de largo, epitelio pavimentoso. Esta región es bastante delicada, ¿no? O sea, puede haber varios problemas, como por ejemplo hemorroides, cuando uno aumenta la presión intraabdominal, digamos, empuje, en el momento de la defecación, eso es trágico, ¿no? O cuando aumentas el tiempo de sentado, no hay como decirlo más bonito, ¿no? Se supone que una persona tiene que estar menos de 7 minutos en el baño. Y a veces se va uno con el celular o con la revista, antiguamente llevaba caricatura y te tiraba una hora leyendo. El momento de relajación más grande. Pero eso es trágico, porque mientras uno está sentadito ahí, toda la presión se concentra en estas venas derivadas de las mesentéricas inferiores, ¿no? y eso produce hemorroides, ¿no? Entonces, aumentando el tiempo, a partir de 7 minutos ya comienza a aumentar la presión. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas cositas. Y bueno, esto parece, digamos, sin ninguna importancia, ¿no? Pero resulta que es bastante frecuente la hemorroides en la población. Doctor, Ajá. y las personas que consumen hartos laxantes, yo vi un video donde, o sea, sus intestinos son como que tienen... Vamos a ver. Entonces, bueno, esta es la más fácil porque en realidad no tenemos conducto anal, no hay. Pero sí tenemos, esta es clásica, ¿no? De histología clásica, la transición gastroduodenal, ¿no? En donde se ve el camino, ¿no? Desde lo pavimentoso hacia el simple cilíndrico. Hay una transición desde el estratificado plano sin queratina hacia el simple cilíndrico. Y esto se utiliza para ver qué tanto está afectado, por ejemplo, el ácido clorhídrico al esófago, ¿no? Alguien hablaba ayer, creo que Mateo también, ¿no? de metaplasia, porque una de las metaplasias más peligrosas, más famosas, es llamada el esófago de Barrett, ¿no? El esófago de Barrett es cuando el ácido clorhídrico invade a la mucosa del esófago, ocasionando, digamos, daño a largo plazo y pasa a ser de estratificado plano sin queratina a un simple cilíndrico para ayudarse a resistir el ácido, ¿no? Y eso, digamos, está a un pelo de volverse cáncer, ¿no? Entonces es considerado una lesión precancerígena. Y doctor, las personas que vomitan. Las personas que vomitan, el hecho de que cada rato, pasa que en los tiempos de hoy, ya no sé cómo, yo le digo digitiforme, ¿no? Porque miren que parece un dedito, ¿no? Vellosidades puntiagudas, no sé, que tienen glándulas en la mucosa, musculares y mucosales por acá, y en la submucosa más glándulas, que estas son las glándulas de Brugge, ¿no? Estas son las glándulas de Brugge, muscular externa y serosa luego, ¿no? Serosa, que está el epitelio, ¿no? El epitelio es plano simple. Ajá. Vellosidad, no hay como fallar esta lámina, ¿no? Vellosidad intestinal, lámina propia, vaso quilífero, submucosa, muscular externa. Esto que es un apéndice. Que ya tienen engaño, ¿no? Porque aquí parece que son las placas de pelo. Pero tenemos todavía las velocidades, ¿no? Velocidades. Este sí es colon. Colon, las criptas de Lieberkühn un poquito más discretitas. En
cambio aquí son mucho más profundas, ¿no? En el fondo de la cripta de Liverpool siempre está la glándula intestinal. Ahí tenemos el apéndice, el pegue. Wow, y ahora vemos las glándulas anexa. Tendríamos que comenzar con el hígado. ¿Unos tiempitos? Sí. ¿Ah? Es divertido, 3, ¿eh? Estamos hablando de mixta porque tiene función endócrina y exócrina, y es la mayor glándula del cuerpo, que es sencillo medio, está situada en el hipocondrio derecho, pero también es tan grande que ocupa un poquito de la izquierda y revestida por una cápsula fibrosa que yo conocido denso homológico, que es la cápsula de Gleason. Y hay una división, no, hay varias divisiones de acuerdo al gusto del anatomista. Ahí está una división quirúrgica con 8 espacios, ¿no? Que uno a veces lo utiliza para hacer operaciones, pero de todas formas tiene una importancia clínica, ¿no? Derivación endodérmica. Y bueno, histológicamente lo que vamos a hacer es dividir el hígado, el parénquima hepático, en lóbulos, ¿no? Ahora, estos lóbulos hay 3 formas de dividir. ¿Sí? Lo tengo por acá. Bueno, ahorita les muestro la división. Vamos a ver primero la función del hígado. Para empezar, es una glándula que está involucrada en el metabolismo, ¿no? El metabolismo, la conjugación de fármacos, de sustancias tóxicas. Lo que hace el hígado es agarrar una sustancia que está circulando en el cuerpo, le mete un azúcar, lo hace más soluble, y ahora sí esta sustancia sí se puede orinar o se puede defecar, ¿no? Eso es lo que hace el hígado. Regula la concentración del colesterol en el cuerpo por medio de estas lipoproteínas de muy baja densidad. Produce bilis, que tiene que ver con la función de las grasas. Almacena algunas vitaminas, como la vitamina A, por ejemplo. Dentro de las células existe la célula de Ito, y esta célula de Ito almacena vitamina A. Tiene que ver con la captación, almacenamiento de sustancias, bueno, y la formación de proteínas, ¿no? Es también una función importantísima. Forma proteínas. Toda la cascada de coagulación, por ejemplo, formada por el hígado, el fibrinógeno, toda la cascada. Entonces, cuando hay problemas de hígado, ya podemos deducir que vamos a tener problemas de coagulación principalmente, problemas de mantenimiento y el equilibrio hídrico, ¿no? Porque como ya nos está faltando proteínas, ¿se acuerdan que dijimos, ¿no? La albúmina controla la presión colonótica, sin proteínas el agua está y la persona comienza a hincharse, comienza a edematizarse. Aparte que no puede metabolizar la sustancia, que uno le da medicamentos y ese medicamento queda en el cuerpo por mucho tiempo, por mucho más tiempo que uno quisiera. ¿Cómo se organiza el hígado? Cuando yo digo siempre, ¿no? Tenemos 2 tipos de órganos, ¿no? Los órganos que tienen superficies glandulares y que tienen epitelio, mucosa, digamos el intestino, ese tipo de cosas, y otros órganos que son parenquimatosos, que tienen tejido glandular. Todos los órganos linfáticos, por ejemplo, glándulas, son de este tipo, que tienen parénquima, que es el tejido mismo, y tienen estroma, que es el tejido conectivo circundante, ¿no? Entonces, este parénquima, que es el propio tejido, está formado por trabéculas, o sea, filas, ¿no? Filas de hepatocitos. Estas trabéculas son las trabéculas del Reinbach, y que son filas de hepatocitos. Entonces, por ejemplo, imaginémonos que somos un hígado, esta sería, no sé, mi vaso central, y cada una de estas filas serían las trabéculas de hepatocitos. Este hígado está un poco desordenado, ¿no? Está medio dañado, los hepatocitos son bien organizados en filas. Entre un hepatocito y el otro hepatocito hay un camino en donde circulan los vasos discontinuos, los capilares sinusoides, ¿no? que van a absorber las sustancias e intercambiarlas con los hepatocitos. Es por eso que
Por eso que se requieren los vasos sinusoides, porque este flujo tiene que ser rápido y continuo, ¿no? Muchas veces, cuando hay daño hepático, se termina cerrando estos caminos, hay un bloqueo fibroso y ahí el hígado ya no consigue sacar o exportar, digamos, las sustancias tóxicas y ahí el cuerpo comienza a acumular, ¿no? Entonces, bueno, estos capilares sinusoides lo vamos a ver como espacios en blanco y vamos a tener tres espacios importantes donde salen preguntas, ¿no? Para que anoten. Tenemos tres espacios. El espacio de Kiernan es uno, ¿ya? El espacio de Kiernan es el espacio portal. Ahorita vamos a verlo en el fotito. El espacio de Kiernan, espacio de Dice y espacio de Moe, ¿ya? Primero comenzando con el espacio de Dice. Este espacio de Dice es el espacio que existe entre un hepatocito y el sinusoide hepático. Entre estos dos hay un espacio, digamos, este es mi hepatocito, este es mi vaso linfático, mi vaso sinusoide y hay este espacio de Dice. ¿Okay? Vamos a ver otro. Ahorita vamos con los otros dos, ¿no? Que es el de Kiernan y el de Moe. Ahora sí, entonces dentro de la organización del hepatocito existen tres formas de ver, digamos, el lobulillo hepático, ¿ya? Está el lobulillo clásico, que es el que más se utiliza y el que vamos a aprender hoy, digamos que es el que toma en cuenta una vena central como el centro del lobulillo. Y luego tengo yo una especie de hexágono, de polígono, en donde cada una de las puntas va a contener una triada portal. La triada portal compuesta por una rama de la arteria hepática, una rama de la vena porta y digamos una rama del colágeno, ¿no? Biliar, ¿no? Una rama del conducto biliar. Ese espacio en donde están estos tres vasos, ese es el espacio portal, el espacio de Kiernan. Entonces, la pregunta del examen que podría venir puede ser así, ¿no? ¿Cuál es el contenido, ¿no ven? del espacio portal? ¿Qué es lo que existe en este espacio portal? Serían esos tres, ¿no? La rama arteria hepática, vena porta y conducto biliar. O sea, el espacio de Kiernan. Es el mismo espacio portal. Es donde ¿Dónde está la triada? ¿Qué contiene el espacio de Kiernan? Contiene la triada. Ese es el lobulillo clásico. Hay otro lobulillo, otras formas de entender el lobulillo portal, que es, por ejemplo, el lobulillo portal tiene en el centro una triada portal y hay un triángulo formado por tres venas centrales. ¿Ya? Ese es el lobulillo portal. Y está la sinopática, en donde hay así una especie de perímetro entre dos venas centrales y dos espacios portales. ¿De qué va a depender este lobulillo? Depende de la patología que se esté examinando. Pónganse que yo estoy examinando una insuficiencia cardíaca, por decir algo, ¿no? ¿Qué pasa en la insuficiencia cardíaca? El corazón bombea mal la sangre, entonces la sangre, el corazón no consigue bombear con fuerza la sangre, entonces la sangre va comenzando a buscar otros espacios en donde contenerse. Se va yendo al pulmón y parte de esta sangre pasa por el sistema cava superior, cava inferior y se termina estancando en el hígado. Entonces comienza a congestionar el hígado de sangre. El hígado actúa como una esponja que va a contener la sangre. Entonces, si esto ocurre por mucho tiempo, la sangre va comenzando a estorbar, digamos, a congestionar este sistema portal y comienza a refluir la sangre por el sistema portal. ¿Cuál de estos lobulillos lo va a mostrar, digamos, mejor? De repente el lobulillo portal, porque este lobulillo portal va a comenzar a salir la sangre por acá y dependiendo a cuántos hepatocitos hacia el centro me afecta, yo puedo estimar la gravedad de esta congestión hepática. Entonces ahí, por ejemplo, yo puedo decidir usar un lobulillo portal. Pero digamos que ahora yo estoy estudiando un cálculo biliar. En cálculo biliar hay una bolita de colesterol que justo estorba en las vías biliares y lo mismo, ¿no? O sea, bloquea la salida de la bilis. Entonces esta bilis comienza a refluir por
los conductos biliares, y esto se va a ver en la tríada portal, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, la bilis va a comenzar a refluir, y mientras más se va acercando al centro, yo voy a estimar la gravedad. Entonces voy a decidir usar un lobulillo clásico, ¿no? Y así. Entonces ahí va a depender mucho de la patología que esté estudiando. Para estudiar el hígado, digamos, histológicamente, es mejor el lobulillo clásico. Entonces, vamos a ver el lobulillo clásico. Entonces, el lobulillo clásico, vena central, y luego hay una especie de hexágono. Este hexágono no siempre es tan bonito, ¿no? O sea, yo quisiera ver siempre el hexágono perfecto, pero hay que tener un buen ojo, digamos, como para más o menos diseñar el hexágono alrededor de la vena central. Alrededor de la vena central deberían estar las trabéculas de rema, de hepatocitos, y ahí están los espacios portales que contienen la tríada portal, y el espacio de Moll, que sería todo lo que está alrededor del conducto biliar, ¿no? Alrededor del conducto biliar. ¿Y qué se pregunta de esto? Es que ¿qué contiene el espacio de Moll? Y ahí, alrededor de ese espacio, hay células regenerativas, ¿no? Células madre. Por eso es muy importante este espacio, el de Moll. Células regenerativas. Ahí tenemos un esquema, ¿no? del lobulillo hepático, la vena central, las trabéculas de rema, por donde van a pasar los sinusoides, y la tríada portal. Entonces hay un espacio alrededor de este conducto biliar, que es el espacio de Moll, espacio de Dice y espacio de Kier. ¿Okay? Ahí lo vemos mejor, ¿no? Ahí vemos dos hígados, uno de puerco y otro de humano, para mostrar que son bien parecidos. La vena central, ubicamos la vena central y ya está, ¿no? Ubicamos la vena central y podemos ver a partir de aquí la trabécula de hepatocitos. Estos espacios en blanco, ¿no ven? Esos son los sinusoides, este espacio en blanco, los sinusoides, y está la tríada. No siempre es tan bonita como en esta foto, pero da la, ¿no? Ahí tenemos la arteria hepática, la vena porta y el conducto biliar. Hay células regenerativas. A ver, ¿qué más? Lobulillo portal. Ok, ya habíamos dicho, ¿no? ¿Verdad? Y el seno hepático. No voy a preguntar mucho del seno hepático, porque todo depende de la patología hepática que se estudia. Okay. Aquí, por ejemplo, también si hemos dicho, ¿no? que si yo quisiera saber separar por áreas de afectación, por ejemplo, en la insuficiencia cardíaca, yo podría utilizar este tipo de asino también. Entonces, si me afecta, digamos, el área 3, área 2, área 1, y ya sé qué tan grave está. Lo mismo pasa con el otro, con la éstasis biliar. Okay. Más, pasa que esto es más anatomía, ¿no? Por la división de las arterias. ¿Sí? No se pregunta esto, pero hacerlo de Kupfer, más famoso que Kupfer. Ahí está. Entonces, a ver, espacio périco, el espacio de Dice, el espacio entre un hepatocito y su sinusoide. Se dice, y el espacio de Moll es el espacio donde está alrededor del conducto biliar, ¿no? Hay otra célula que es importante, que es la célula de Ito, que tiene dos significancias, ¿no? La célula de Ito almacena vitamina A, y cuando hay daño hepático, esta célula de Ito se puede diferenciar en miofibroblastos para sintetizar colágeno, y lo que hace el hígado es pensar así: algo me está haciendo daño, cerremos las puertas, ¿no? O sea, no dejen que entre el tóxico hacia los hepatocitos. Entonces ellos comienzan a bloquear esta zona, comienzan a formar bandas fibróticas que al principio controla bien, pero a la larga no, porque es como que estas bandas fibróticas también no le dejan al hepatocito sacar los tóxicos, ¿no? Entonces al final termina acumulando el tóxico en el organismo, y esta es la base, ¿no? para problemas como la cirrosis, por ejemplo, donde hay bandas fibrosas, el hígado se cicatriza y no deja que exporten las bandas tóxicas.
comienzan a acumular sustancias del metabolismo del nitrógeno, y a la larga este mecanismo que tenía que secretarse como amonio, soluble en la orina, se transforma en amoníaco, y este amoníaco puede atravesar la barrera hematocefálica y ocasionar síntomas neurológicos. Entonces, a la larga, estos pacientitos que tienen cirrosis van quedando con síntomas neurológicos, ¿no? van teniendo, digamos, alucinaciones, cosas así. Irreversible. Bueno, aquí sobre los hepatocitos, a ver qué podemos decir de interesante, que estos hepatocitos en alguna parte debe decir contienen el doble de material genético que tiene una célula normal, ¿no? O sea, se supone que nuestras células tienen 46 cromosomas, pero estos hepatocitos terminan siendo tetraploides, o sea, tienen el doble de esta carga. Nadie entiende mucho por qué, pero se cree que sería por la capacidad de regeneración que tienen, ¿no? O sea, la capacidad de autocurarse. Son acidófilos, obviamente como su trabajo es secretar, metabolizar y todo, tienen un retículo endoplasmático rugoso prominente, aparato de Golgi, ¿no? Rico en lisosomas, una forma poliédrica, dice. Miren que aquí la cantidad de bilis al día es considerable, 1 litro al día de bilis que se excreta. Esta bilis lo que hace es emulsionar las grasas, ¿no? O sea, ella forma 90% de las sales biliares y termina absorbiendo las sustancias grasosas y las vitaminas grasosas. También utilizado para la conjugación con ácido glucurónico. Aquí es glucurónico, para hacer que la sustancia sea más soluble, ¿no? Y se pueda eliminar. Dice, cuando falla el hígado y el cuerpo no consigue metabolizar estas sustancias, se puede presentar como la ictericia, que vendría a ser el acúmulo de estas sales biliares, ¿no? en forma de pigmento, ¿no? Que es la bilirrubina, ¿no? La bilirrubina conjugada versus la no conjugada, la que aumenta es la conjugada, la directa. La que ya está mezclada con ácido glucurónico, esa es la que aumenta cuando el hígado falla y la persona se vuelve amarilla. Eso es la ictericia. Todos los que, no sé si alguien tuvo hepatitis, realmente se volvió un poquito amarillito, ¿no? Ahí tenemos la vía biliar, la vesícula biliar. Seguimos en hígado, ¿no? Nos está comentando la vía biliar. Bueno, estas cositas también me parece que tienen mucha anatomía por ahora, pero vamos a pasar. Básicamente, el conducto cístico y conducto hepático produce una en forma de colédoco, y el colédoco desemboca en la segunda porción del duodeno, en la ampolla famosa por ahí, ¿no? La ampolla de Vater, en el esfínter de Oddi, ¿no? Que también recibe a los conductos de Santonini, el conducto accesorio del páncreas. Es más anatomía que otra cosa. Ahora sí, vesícula biliar. Entonces, un saco distensible de 50 metros almacena bilis. Ahí viene el truco de las preguntas, ¿no? La vesícula biliar no secreta bilis, o mejor dicho, no produce bilis, sino que ella almacena y concentra la bilis. ¿Ya? Almacena y concentra. Cuando se libera esta CCK, ahí sí la vesícula biliar, libera la bilis. Tiene un epitelio cilíndrico simple, como todo el intestino, y la característica de la vesícula biliar que también se puede preguntar es esta de acá, que es buena para sacarle fotos y resaltarla. Carece de muscular de la mucosa y carece de submucosa. O sea, cuando uno ve una lámina de vesícula biliar, pasa directamente de la mucosa a la muscular externa, sin submucosa. ¿Okay? Tiene adventicia, esa es otra característica
de la vesícula biliar. Bueno, hay una porción que tiene serosa, pero también tiene adventicia, ¿no? Entonces eso también se puede preguntar, pero carece de muscular de la mucosa y carece de submucosa. Ahí está la vesícula biliar. La característica de la vesícula biliar es que la mucosa es irregular, tiene estas, todo lo demás del intestino siempre tiene una forma homogénea, ¿no? O sea, el colon, el intestino delgado, tiene velocidades, pero es siempre el mismo patrón. En cambio, la vesícula biliar, cuando vemos la mucosa, tiene estos dibujos diferentes. Eso es diferente. O sea, la mucosa es irregular. Muchas veces ella se pliega sobre sí misma, formando estos espacios, estos senos, que habíamos dicho alguna vez que son los senos de Rokitansky-Asher. Es característico de la vesícula biliar. ¿Okay? Los senos de Rokitansky. Aquí vemos un ejemplo del seno de Rokitansky. Cuando una mucosa se pliega sobre otra mucosa, forman los senos. Entonces vemos cómo de la mucosa y la lámina propia directamente se pasa a la muscular externa, sin muscular de la mucosa previa, sin submucosa. Esto es lámina propia. Se va directamente al páncreas. Entonces, ¿qué es? Aquí están, miren. Senos de Rokitansky-Asher. Pero no va a hablar del colangiocito. ¿Ah? Del colangiocito. Del colangiocito. Vamos al páncreas. El páncreas, a ver. Bueno, lo mismo, ¿no? Anatomía, cabeza, fue como un pescadito, también tiene cabeza, cuerpo, cola, es una glándula mixta, endocrina, y aquí las que nos interesa son histológicamente las dos, pero principalmente la parte endocrina, que esa es la característica del páncreas, ¿no? Los islotes de Langerhans, ¿no? Que es esta población de células un poquito más claras, formada por las células A, B, D, F, ¿ve? Y cada una va a formar una hormona diferente. Como glándula, es una glándula serosa. ¿Y por qué me habla de la parótida? ¿De qué tiene que ver la parótida? Bueno, se rayó el día. Vamos con las enzimas entonces que produce el páncreas. Se dice que produce un jugo pancreático, digamos, que tiene que ver con la digestión, que esa sería su función exócrina. Simplemente el tripsinógeno, el quimiotripsinógeno y algunas otras proteínas llamadas carbopeptidasas que van a degradar las proteínas. Entonces, la principal función del páncreas es la digestión de las proteínas, romper las proteínas y los ácidos grasos. Entonces, también tiene lipasas. Hay también una alfa-amilasa. La alfa-amilasa lo que hace es romper los carbohidratos. Cuando el páncreas está inflamado, esta es una de las principales enzimas, o por lo menos la primera que se pide, ¿no? Van a escuchar que se pide amilasa pancreática para poder ver si el páncreas está inflamado, o sea, si hay una pancreatitis. Entonces se pide lipasa y amilasa, los dos. La única diferencia es que la amilasa ella sube rápido, pero también baja rápido, en cambio la lipasa permanece por varios días, ¿no? Aumentar. Estos son los acinos pancreáticos, tienen fenómenos. Y aquí lo que nos va a llamar la atención, que es el páncreas, en histología, es que ellos tienen lobulillos cubiertos así de tejido conectivo, y todo lo que está por afuera es el páncreas exócrino, forminos pancreáticos. Estos son los acinos pancreáticos. Páncreas exócrino, y hay una población de células claras que aparece en esta imagen de sueño, ¿no? Aparece en las porciones adentro, internamente hay estas células claras, ¿no? Esos son los islotes de Langerhans, en donde si los pudiéramos teñir con técnicas especiales, vamos a ver que cada uno toma un color diferente y ahí aparece. Claro que aquí está teñido con hematocinio y no se ve, pero si los podemos teñir, vamos a ver que hay poblaciones de células B, A, D, F y así. Cada una secreta sustancias diferentes. Y lo que se pregunta en el examen, y que aquí está pésimo, ¿no? Ahí hay un error, ¿cuál es el error?
O sea, las betas son insulinas. Este error, Las alfa yo creo que estos errores a veces se lo hacen a propósito para poder comentarlo en clase en vivo, ¿no? Pero dale que esto se pregunta en el examen. Las células beta producen insulina y las células alfa producen glucagón. Ahora sí. Que luego se complica uno la vida. ¿Por qué? Porque esto no es que yo se los paso por WhatsApp, ¿no? Y se pregunta de examen seguro es esto, ¿no? A ver qué producen las células alfa, qué producen las células beta y demás. Y luego le ponen macanas como que las células beta producen glucagón y me van a decir que estaba en la diapositiva. Falta la gama. No, solo la gama. Falta la gama. ¿Qué produce la gama? No sé. Yep. O sea, hacer las otras Bueno, pero no las que cada una, aquí se supone que cada una produce cositas, ¿no? Pero la más importante suelen ser es por lo menos esa, ¿no? Célula alfa, glucagón, beta, insulina, la mayor parte de las células son beta, la célula delta que produce somatostatina para controlar la secreción, digamos, de los ácidos pancreáticos, las células PP o S que produce el péptido pancreático, y la célula y otra célula, ¿no? Que produce Dios mío, hay muchas células. La sustancia P, terpetina, mira, viste que. Sí. Eso. Todavía no entramos mucho en esa corriente, ¿no? Pero podría, digamos, quién sabe, preguntarse qué hace la insulina, qué hace el glucagón. Básicamente la insulina lo que hace es disminuir la concentración de glucosa en la sangre, o sea, la glicemia, y hacer que este azúcar, esta glucosa, entre a la célula. Y lo mismo hace con los lípidos, guarda los lípidos en las células, ¿no? ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Que de alguna forma todo tiene dulce, todo tiene derivados, estimula la secreción de insulina constantemente. Y hay un momento donde la insulina se cansa, ¿no? Entra en huelga y ahí lo llamamos resistencia a la insulina. El comienzo de la diabetes. Es cuando se raja el cuello. Claro, y después de un tiempo sin controlar la insulina, los azúcares, hay un signo, ¿no? Que es la hiperpigmentación del cuello, que es la acantosis nígrica. Ahí uno puede sospechar de que la persona está teniendo problemas, digamos, en el control de la insulina. Esa es una hipótesis, ¿no? De repente no se lava el cuello, se puede ser otro, pero hay que sospecharlo siempre, ¿no? En los días de hoy, porque todo tiene azúcar, y ya quisiéramos que los azúcares sean buenos, pero no, o sea, los azúcares son de lo peor, ¿no? Procesados. Cuando la cosa es barata en el súper, sospechen, ¿no? Y todo lo que es barato, por algo es. No es que es gratis en el mundo, nada es gratis. O sea, vieron estos 2x1, ¿no? Iba a decir panetón, ¿verdad? Hay cositas dulces, galletas X de 2x1, qué rico, ¿no? Y uno va y le lanza eso, pero hay que sospechar, ¿no? Todo lo que es así, de lo peor, digamos, ¿no? De lo más económico, es de por sí es una cosa procesada, terrible. Porque todo lo que es más saludable cuesta caro. Dentro de los azúcares, por ejemplo, hay que preferir los azúcares, por ejemplo, el azúcar moreno versus el azúcar blanco procesado. Y otros azúcares que disparan menos la insulina, por ejemplo, azúcar de coco, esas cositas, claro que cuesta más caro. Ok, aquí hay más cositas de esto, pero lo van a ver más en fisiología. Está bonito que lo veamos. A ver, circulación sanguínea. Vamos con la imagen. Bueno, por lo menos no me spoilearon aquí la imagen, pero dale, esto es ahí vemos la vena central, ¿no ven? Vemos la estructura de rema, lobulillo hepático, ¿no? Triada portal. Esto es vesícula biliar, ¿no? Está la mucosa irregular, sin submucosa, el páncreas,
islotes de Langerhans. Vamos a dar una pincelada a ver si a la presentación aquí del doctor, a ver si pillamos algo que no hayamos hablado, ¿ok? Como modo de repaso. Entonces, estómago, intestino delgado, bien. Hemos visto las características de la mucosa. Esta es la válvula, ¿no? Las válvulas poliventes circulares del intestino son las válvulas velocidades. Se pregunta las células que existen en la mucosa del intestino. Ojo con la célula de Panel. Funcionan las células de Panel, producir enzimas de limonena, como la lisozima, defensinas, fagocita y regula la flora intestinal. Célula M. En esencia creo que lo mismo. El patocito, el globulillo hepático. Básicamente, creo que no hemos hablado mucho de las glándulas sudoríparas. Estoy hablando materna, que ya hace falta una galleta. Las glándulas salivales. Glándulas salivales. Porque no hemos visto fotitos de las glándulas salivales. Voy a ver si tengo alguna fotito. Tiene dentro de su parénquima una cápsula, trabécula, de tejido conectivo denso modelado y hepatocitos, glándula, pero lo que sí llama la atención son los acinos serosos al 100%. O sea, toda la glándula es serosa. La cera es ácida, o sea, el simógeno, y eso tiñe de hematoxilina. O sea, lo vamos a ver púrpura, todo el tejido. Y estos acinos serosos tienen un tubo excretor pequeño, y dentro de la célula los gránulos están casi en la base, ¿no? En la base de la célula. Comparemos con este tipo de acino. Este sería un acino mucoso. ¿Qué pasa en el moco? Que el moco tiene azúcares, ¿no? Dentro de lo que es la mucina y el mucinógeno, y eso se pierde con la preparación histológica, dejando un espacio en blanco. Entonces, todo lo que sea moco siempre lo vamos a ver como un espacio en blanco, ¿no? Entonces, aquí tenemos acinos mucosos, que lo vamos a ver así como este aspecto espumoso, este aspecto blanco, ¿no? Ahora, si vemos los dos, sabemos que la glándula es mixta. Ahí va a ser una cuestión de ver qué tiene más, digamos, seroso o mucoso. Si tiene seroso más que mucoso, es una glándula submaxilar. Y si vemos algo así, o sea, todo blanco, ¿sabes? Es una glándula sublingual, digamos, una glándula que es mucho más mucosa que serosa. Ahí casi todos sus acinos son mucosos, blanquitos. Versus la parótida, que es así, es fácil. Facilino, ¿verdad? Los blanquitos serían los mucosos. Y esto es seroso. Este es seroso y este es mucoso. Aquí la cera, los glándulos aparecen debajo. Aquí, por ejemplo, a ver. Los glándulos deberían aparecer por debajo, pigmentando la base de la célula. En cambio, el moco se guarda arriba. Se guarda arriba del núcleo. Este es submaxilar y este es sublingual, porque es casi todo blanco. Todo. Ok, ahora sí. Entonces, a ver, hemos visto tubo digestivo, glándulas anexas, hígado, páncreas, glándulas salivales, vesícula biliar,
vamos a hacer un break.